Muy buenas tardes. Bueno, antes de comenzar la exposición de la ACA, me gustaría presentar el equipo pues, con los que realizamos este trabajo. Nos acompaña Derly Vanessa Díaz Moreno y Nelson Fabián González, y quien les habla Carlos Alberto López Osorio. Somos estudiantes de la CUN para la asignatura de cálculo diferencial de la tutora Liliana Ibagón Rojas. En este trabajo presentamos el desarrollo de diferentes aplicaciones del cálculo, abordando ejercicios matemáticos, aplicaciones en ingeniería y el uso de herramientas tecnológicas como Python y la inteligencia artificial para el análisis de funciones. La primera fase del trabajo se presenta como el contexto general del cálculo diferencial, el cual es una rama de las matemáticas que estudia cómo cambian las funciones cuando una de sus variables se modifica. El trabajo se divide en cuatro fases principales, donde se estudian conceptos fundamentales como la regla de la cadena, la derivación implícita, aplicaciones en ingeniería eléctrica y el uso de programación para hacer operaciones matemáticas. Bueno, empezaremos explicando el mapa conceptual que hicimos, donde pues su título es cálculo diferencial, y empezamos con funciones y la explicaremos como una máquina que tenemos aquí, donde al entregarle un valor de entrada que llamamos X, puede ser, ella te puede devolver un resultado único. En nuestro trabajo, las funciones representan situaciones reales como el flujo de corriente en un circuito o costo de la producción en una planta. Si no entendemos cómo se comporta la función, no podemos predecir qué pasará después. Aquí vimos dominio y rango y sus tipos de funciones como algebraicas, polinómicas, racionales y radicales, y trascendentales, que acá vendrían las exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas. Seguimos con límites, donde estos son un concepto fundamental en el cálculo diferencial, porque permiten analizar qué valor toma una función cuando la variable se acerca a un determinado número. En otras palabras, el límite nos ayuda a entender cómo se comporta una función cerca de un punto, incluso cuando en ese punto la función no está definida o tiene algún tipo de discontinuidad. Por esto, eh, en límites vemos la continuidad y la discontinuidad de los mismos. Por ejemplo, cuando una variable x se aproxima a un número específico, el valor de una función puede acercarse a un resultado determinado. Ese valor al que se aproxima la función es lo que se conoce como límite. Los límites son importantes porque a partir de ellos se construye el concepto de la derivada, que permite estudiar el cambio de una variable respecto a otra. Según James Stewart, en el libro del 2012 de la séptima edición, los límites son la base del cálculo, ya que permiten describir el comportamiento de las funciones y analizar cómo cambian en diferentes situaciones. Y ya por último, tenemos el concepto o corazón del mapa, que es la derivada. Aquí se puede decir, donde todo cobra sentido en- dentro del cálculo. La derivada no es solo una fórmula, es la medida de que tan rápido cambia algo en un instante preciso. Si la función es la posición de un carro, la derivada es el velocímetro, marcando la velocidad exacta en este segundo. En nuestro caso, bueno, por dado caso, eh, en la electricidad, la derivada nos dice que tan rápido cambia un voltaje en un condensador en una fracción de segundo. Dentro de este campo, uno de los conceptos más importantes es la derivada,
la cual representa la rapidez con la que cambia una función respecto a una variable. Matemáticamente, podemos decir que la derivada también puede interpretarse como la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto específico. Esto significa que nos muestra la inclinación de la función en ese punto. Según James Stewart, también en este libro del 2012 de la séptima edición, las derivadas permiten analizar fenómenos donde las variables cambian continuamente, lo cual es muy común en las áreas de la ingeniería, la economía y en las ciencias naturales. Bueno, aquí ya en la fase 2 pues tomamos eh, el libro de Stewart, sacamos los dos ejemplos que vamos a mostrar a continuación. Bueno, nosotros elegimos este ejercicio para la regla de la cadena con funciones trascendentales. En el libro de cálculo de Stewart, séptima edición, cálculo de una variable trascendentales tempranas, página 205, ejercicio 7 del 46, el ejercicio número 12. Bueno, en este ejercicio tenemos f de t igual al seno de t más seno a la t. Entonces, a simple vista, vemos que es una función que suma dos términos y que lo más importante es notar que ambos son funciones compuestas. Esto significa que hay una función dentro de otra, por lo que necesitaremos aplicar la regla de la cadena. Pero vamos a pegarle un recorderiz a la regla de la cadena que dice que para derivar algo compuesto, derivamos primero la función de afuera, la capa exterior, manteniendo lo que adentro, manteniendo lo de adentro igual. Y luego multiplicamos por la derivada de lo que está adentro. Es como ir abriendo una capa de cebolla. Aquí ya está bien dicho. Ahora, vamos a derivar el primer término, que en este caso sería seno de e a la t. Entonces, la derivada del seno es coseno. Así que empezamos con coseno de e a t, que en este caso sería este. Y, o este, que es la parte exterior. Y luego, seguir con la cadena. Multiplicamos la derivada de et, que queda exactamente igual. O sea, et coseno de la e a la t. Esta primera parte sería esta primera parte. Ahora, pasamos al segundo término, que en este caso sería e seno de t. E seno de t. Aquí, pues la función exterior es la base, que es e, y la interior es el seno de t, que está en el exponente. Entonces vamos a derivar. La derivada, aquí está, de EU siempre es ella misma, por lo que mantenemos el e seno de t intacto, queda igual. Y luego multiplicamos por la derivada del exponente, que la derivada del exponente, que es seno de t, queda como coseno de t. ¿Listo? Por lo tanto, este segundo pedacito nos queda como coseno de t por e a la seno de t. Y este sería nuestro resultado final. Bueno, aquí ya pasaremos a nuestro segundo ejercicio, que es derivación implícita, donde la y sea implícita. También la sacamos del libro de cálculo de Stewart, séptima edición, cálculo de una variable, trascendentes tempranas, página 215, ejercicio del 5 al 20, el número 8. Donde, bueno, vamos a resolver esta ecuación
mediante derivación implícita. Lo que hace especial este ejercicio es que la y no está despejada y está mezclada con el término x, así que vamos a derivar toda la expresión de izquierda a derecha. Entonces, para empezar a derivar, tenemos que recordar primero las dos reglas fundamentales, la regla del producto y que siempre lleva eh, una etiqueta. Entonces, la regla del producto dice que tenemos términos donde x y y están multiplicando, ¿sí? X cuadrado y tenemos este otro que es menos x y a la cubo. Tengo que derivar siguiendo la fórmula del primero por el segundo, que ya conocemos. Y la otra, pues, es esta de y de x, que es la etiqueta que vamos a poner cada vez que derivemos esta función de y de x, y. Entonces, ya teniendo esto claro, podemos empezar con nuestro primer término, que sería 2x al cubo. Es sencillo. Simplemente en una regla de derivación dice que multiplicamos esa potencia por eh, por nuestra constante, que es 2, y a la potencia le restamos 1. En este caso, pues quedaría 12, de 2x al cubo, quedaría 2 por 3, 6, 6x, y a 3 le restamos 1, queda 2, 6x a la 2. Luego viene la parte de la etiqueta. Entonces, en el término xy aplicamos el producto, derivamos x y y la dejamos quieta, y para nuestro segundo término entonces dejamos x2 quieta y derivamos y, que nos va a quedar algo así. La derivada del producto sería 2x por y, que queda quieta, más x cuadrado de y de x, y quedaría así. Y para nuestra segunda, entonces aquí hay que tener en cuenta el signo. Tener el signo, vamos a dejarlo por fuera y empezamos. La primera, la derivada de x es 1 por y al cubo más x, que queda igual, por 3x y de x, y quedaría acá así. Bueno, despejamos bueno, aquí importante, la derivada de 2, que es este último término, igual a 2, la derivada de una constante es 0, entonces es igual a 0. Entonces nos queda nuestra ecuación 6x al cuadrado más 2xy más x al cubo de y de x menos y cubo, sí, menos 3y al cuadrado de y de x igual a 0. Vamos a aquí a agrupar. Bueno, primero despejamos y empezamos a agrupar. Agrupamos las partes que tenemos de y de x, y las otras partes las pasamos al otro lado del igual. Aquí pues nos queda 6x al cuadrado, no, perdón, aquí nos queda las de y de x, sería x cuadrado, x cubo de y de x menos 3y al cuadrado de y de x igual, pasamos al otro lado, como es y negativo, y cubo negativo, pasamos a positivo, y los siguientes términos serían 6x al cuadrado, que está positivo, pasa a negativo, y pasamos 2y x, que está positivo, pasa a negativo. Aquí pues ya podemos factorizar de y de x, y
nos queda de y de x, al cubo menos 3y al cuadrado, perdón, igual a y al cubo menos 6x al cuadrado menos 2y. Entonces, como ya tenemos aquí agrupados, podemos factorizar. Entonces, esto que está en el paréntesis lo pasamos al otro lado y nos quedaría de y de x es igual a y al cubo positivo menos 6x cuadrado menos 2 sobre lo que tenemos en el paréntesis, que es x cubo menos 3x cuadrado, y esto sería como tal el, el ¿qué? La fórmula final para la pendiente. Hola, mi nombre es Vanessa Díaz y yo les voy a mostrar la fase 3. Bueno, muchas veces pensamos que el cálculo son solo números en el papel, pero en realidad en la ingeniería eso es lo que nos permite entender cómo se comporta la energía en el mundo real. Hoy quiero explicarles cómo las derivadas nos ayudan a controlar la electricidad y a que los equipos funcionen mejor. A continuación vamos a ver el modelo matemático de los inductores y de los condensadores o el control de los cambios de inductores y capacitores. En la electricidad las cosas no siempre pasan de forma instantánea. A veces cuando encendemos una máquina o un interruptor, pues la energía necesita un tiempo de adaptación. Y aquí es donde entran estos dos componentes clave, que son los inductores y los capacitores o condensadores. El inductor, imagínenlo como un freno para la corriente. Ahí como vemos la fórmula, él no permite que la corriente cambie de golpe. Si intentas pasar mucha corriente de repente, el inductor lo que hace es frenarla y dejarla pasar poco a poco, em, siguiendo esa curva suave que vemos en la gráfica, y esto es vital para que los motores pues no se quemen al arrancar. En los condensadores pasa algo parecido, pero con el voltaje. O sea, ayudan a que la energía se mantenga estable, pero con un tanque de reserva que suelta la electricidad suavemente cuando hay cambios bruscos. Y pues, gracias a esto, nuestros celulares o nuestros computadores no se dañan con pequeñas variaciones de luz. Ahora vamos a hablar de cómo aprovechar la energía al máximo. Eso se llama optimización. Ahora hay una pregunta muy importante en nuestro trabajo y es cómo hacemos que la energía no se desperdicie. Existe algo llamado teorema de la máxima transferencia. Usando matemáticas descubrimos que para una fuente como una batería o un transformador le pase mayor cantidad de energía posible a un equipo, ambos deben estar en la misma sintonía, o sea, sus resistencias deben ser iguales. Si no logramos este equilibrio, mucha energía se pierde en forma de calor y pues este equipo no rinde como debería. Esto no es lo que aplicamos cuando diseñamos sistemas de sonido profesionales o con antenas de comunicación. No ocurre lo mismo. Bueno, y ahora vamos a ver para qué sirve esto en la práctica. Para terminar, esto no es solo teoría, esto puede salvar equipos y nos puede ahorrar costos, dinero. Como profesionales debemos saber que esto nos permite aplicar tres cosas fundamentales. La primera y básica, cuidar los equipos. Esto evita que esos golpes de energía que llamamos transitorios rompan el aislamiento de los motores y se quemen estos componentes. La segunda, ahorrar dinero, pues al entender cómo funcionan estos equipos, estos componentes, podemos garantizar y mejorar el factor de la potencia. Esto significa que la empresa puede hacer un aprovechamiento mejor de la luz y evitar multas en su factura de energía eléctrica. Y la última es tener seguridad, pues aseguramos que los procesos en las fábricas no se detengan por un bajón de luz. Por ejemplo, en una cementera,
Que una máquina se detenga de golpe puede significar perder miles de millones de pesos en material y nosotros evitamos eso usando este tipo de modelos. En resumen, las matemáticas nos dan el control. Nos permiten diseñar sistemas que son seguros, eficientes, que nos duran mucho más tiempo. Y pues el cálculo diferencial no es solo teoría, es una herramienta que nos permite entender, controlar el comportamiento dinámico de los circuitos eléctricos y que gracias a las derivadas podemos analizar transitorios, modelar inductores, condensadores y optimizar la potencia en sistemas reales de ingeniería. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Nelson González y en esta parte del video vamos a analizar el uso de la IA, la importancia, las herramientas que se utilizaron en este trabajo y por qué definitivamente es muy importante generar un buen prompt para pues realizar un trabajo más completo. También analizaremos Python como herramienta para graficar y las respectivas conclusiones. Así que sin más preámbulo, pues empecemos. El uso de la inteligencia artificial y programación. En esta fase del trabajo vamos a hablar sobre el uso de la inteligencia artificial y la programación como herramienta de apoyo en el aprendizaje del cálculo. También su aplicación en la ingeniería. Actualmente la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta muy importante dentro del ámbito educativo, especialmente en áreas como las matemáticas, la ingeniería y la programación, donde muchos conceptos pueden resultar complejos para los estudiantes. El uso de estas tecnologías permite acceder a explicaciones detalladas, resolver ejercicios paso a paso y comprender mejor los conceptos matemáticos. Además, facilita la visualización de los resultados mediante simulaciones y gráficas, lo que hace que el aprendizaje sea más dinámico e interactivo. Durante el desarrollo de este trabajo utilizamos herramientas de inteligencia artificial como apoyo para comprender mejor las aplicaciones del cálculo diferencial en ingeniería. Estas herramientas también nos ayudaron a desarrollar modelos matemáticos y representaciones gráficas que permiten interpretar los resultados de forma más clara. Una de las principales ventajas de la inteligencia artificial es que permite transformar los problemas teóricos en simulaciones prácticas. De esta manera, el estudiante no solo aprende la teoría, sino que también puede observar cómo evolucionan las variables dentro de un sistema real. Por ejemplo, en el análisis de los circuitos eléctricos es posible observar cómo cambian variables como el voltaje o la corriente con respecto al tiempo, lo cual es importante y fundamental para el comportamiento de componentes como los capacitores o los inductores. Vamos a seguir entonces con las herramientas de inteligencia artificial que se utilizaron. Durante el desarrollo de este trabajo se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y Gemini. Estas herramientas permitieron comprender mejor el análisis de los fenómenos transitorios en circuitos eléctricos, generar modelos matemáticos aplicados a problemas de ingeniería e implementar el código Python para resolver problemas matemáticos, crear gráficas que muestran el comportamiento de funciones en el tiempo. El uso de estas herramientas hace que el aprendizaje sea más interactivo y práctico y visual, lo que facilita la comprensión de conceptos matemáticos que muchas veces resultan difíciles de entender únicamente de forma teórica. Ahora bien, la importancia de formular un buen prompt es un aspecto que se tiene que tener muy presente cuando se utilizan estas herramientas de inteligencia artificial. Es la formulación correcta del prompt, porque el prompt es la instrucción o pregunta que el usuario le proporciona a la inteligencia artificial para obtener una respuesta o una solución. La calidad de la respuesta depende en gran medida de qué tan claro y específico y detallado sea el prompt. Por ejemplo, un prompt poco claro sería algo como explique circuitos eléctricos,
Este tipo de instrucción es muy general, por lo que resulta también que la respuesta será muy general. En cambio, un prompt mejor estructurado podría ser: explique el análisis transitorio de un circuito RC y genere un ejemplo con un código Python que incluye una gráfica. En este caso, la inteligencia artificial puede generar una respuesta mucho más compleja, detallada y útil. Por esta razón, aprender a formular buenos prompts se ha convertido en una habilidad muy importante para aprovechar al máximo las herramientas de inteligencia artificial dentro de un proceso educativo. El uso de Python para análisis matemático, en este también podemos detallar que se utilizó este programa para básicamente dar un lenguaje de programación utilizado en ingeniería y en el análisis de datos. Mediante Python se desarrolló un programa que permite analizar funciones matemáticas utilizando derivadas. En el ejemplo presentado se define una función matemática y se calcula su derivada, lo que permite encontrar los puntos críticos de la función, es decir, los puntos donde puede existir un máximo o un mínimo. Después de encontrar esos puntos, el programa genera una gráfica de la función, donde se puede observar visualmente el punto máximo encontrado mediante el uso de derivadas. Esto demuestra cómo la programación puede complementar el aprendizaje de cálculo, ya que permite visualizar los resultados matemáticos de manera gráfica. Otro ejemplo claro desarrollado en este trabajo es la simulación de un circuito RC, en el cual está compuesto por una resistencia y un capacitor. Este tipo de circuitos se presentan fenómenos conocidos como transitorios, que ocurren cuando el circuito se enciende o se apaga. Durante estos momentos, el voltaje del capacitor no cambia instantáneamente, sino que sigue una función exponencial que depende del tiempo. Mediante Python se genera una gráfica que muestra dos procesos: la carga del capacitor, cuando el voltaje aumenta con el tiempo, y la descarga del capacitor, cuando el voltaje disminuye. Además, se presenta la constante del tiempo del circuito, que es un parámetro importante para analizar la velocidad con la que ocurren estos procesos. Estas gráficas permiten comprender de forma más clara el comportamiento de los circuitos eléctricos y muestran cómo las herramientas matemáticas y computacionales pueden trabajar juntas para analizar sistemas reales. Y bueno, para finalizar, podemos concluir que el cálculo diferencial es una herramienta fundamental en el análisis y el diseño de sistemas de ingeniería. Gracias a las derivadas es posible estudiar cómo variables en el voltaje o la corriente en el tiempo, lo cual permite comprender fenómenos eléctricos importantes como transitorios en circuitos. Además, el uso de la inteligencia artificial y herramientas de programación como Python facilita el aprendizaje, ya que permite resolver problemas complejos, generar simulaciones y visualizar resultados de forma gráfica. Por lo tanto, la integración entre matemáticas, programación e inteligencia artificial representa una gran oportunidad para mejorar el proceso de aprendizaje y desarrollar soluciones innovadoras en el campo de la ingeniería. Pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero pues hayan tenido una clara muestra de cómo todo este tipo de herramientas nos permiten avanzar y comprender de mejor manera todos estos resultados. Muchas gracias. Hasta luego.